Bienvenidos al capítulo 18 de Cómo pastorear el corazón de tu hijo. La adolescencia. Objetivos de la formación. Alguien me llamó. Hola, papá. Por supuesto reconocí la voz de mi hijo al otro lado de la línea telefónica. Él había venido a mi oficina para que le prestara el carro para ir al centro comercial. Hola, ¿qué pasa?, le pregunté, tratando de lucir calmado y confiado. Cerré las llaves dentro del auto. Fue por su respuesta nerviosa. Está bien, tengo otra llave en mi cartera, ya voy. Aquí fui interrumpido. Papi, antes de dejar la llave dentro del carro, tuve un accidente. Un pequeño accidente, no muy malo. No creo que haya sido mi culpa, papi. Estoy bien. Una de las cosas que aprendes con los adolescentes es que los accidentes son pequeños y que ellos nunca tienen la culpa. Muchos padres temen que lleguen los días en que sus hijos alcancen la adolescencia. No son los accidentes. Ya hemos aprendido que los carros no son indispensables. Los padres viven con el miedo de tener adolescentes porque temen la aliación que estos años parecen traer. Temen tener las mismas relaciones que han observado entre padres e hijos. Todos hemos oído el refrán: hijos pequeños, pequeños problemas; hijos mayores, mayores problemas. Señales de los tiempos. Los parámetros para este periodo de la vida son el comienzo de la pubertad y el tiempo cuando el hijo sale del hogar para establecer un hogar propio. Los años de la adolescencia son años de una inseguridad monumental. El joven no es un niño ni es un adulto y no sabe cómo actuar. Si actúa como niño, es regañado por no actuar de acuerdo a su edad, pero si actúa como un adulto, se le dice que no se crea tan grande. A veces el mundo parece ser emocionante y atractivo, le gusta ser adolescente. Otras veces parece ser espantoso, exigente y excluyente, no desea tener que enfrentarse a él. A uno de nuestros hijos le encantaba tener 17 años. Para él, 17 era la edad perfecta. Ya no era un conductor novicio. Tenía varios accidentes en su historial, pero tampoco era un adulto. Por otro lado, nuestra hija, enfrentando la universidad y todas aquellas decisiones que parecían tan serias, abrazaba a su madre y a su padre y decía que nunca quería salir del hogar. Ella quería quedarse como una muchacha, lo suficientemente grande para hacer unas cosas, lo suficientemente pequeña para deleitarse en el refugio y la protección del hogar. Los adolescentes son vulnerables en todas las cosas, se preocupan por su apariencia. ¿Tienen la ropa correcta? ¿La están usando bien? ¿Qué del pelo? ¿Qué pasa si se van a un lugar y todos están vestidos de forma diferente? Sufren de ataques de ansiedad por el concepto de la vida que tienen. ¿Sabrán qué decir o hacer en un restaurante? ¿Se preocupan acerca de si su conocimiento es suficiente para ayudarles en los eventos que anhelan experimentar? Son inestables en el mundo de las ideas. Hemos hecho de nuestra mesa un lugar para hablar de política, eventos del momento y las ideas populares en las conversaciones corrientes. Nadie tiene la capacidad de un adolescente para discutir todos los lados de una idea en una misma conversación. ¿Por qué esto es así? Él, por primera vez, está tratando de formular su identidad independiente en el mundo de las ideas. El problema es que conoce lo suficiente como para mantener una conversación, pero sus ideas no han sido cocinadas lo suficiente. Los adolescentes se sienten inseguros en relación a sus cuerpos, por eso pasan la mitad del tiempo frente a un espejo y se preocupan por saber si sus cuerpos se están desarrollando en un tiempo apropiado o no. Los adolescentes sienten desconfianza por causa de sus personalidades. Les preocupa si son serios, si son divertidos, si son creativos, si son lo suficientemente libres y cosas así. Uno de nuestros hijos era muy franco en cuanto a estos temores. Anunciaba en el desayuno que había decidido cambiar su personalidad y a veces cambiaba de personalidad más que de camisas. Él no sabía que la personalidad es resistente. Lo que estaba reflejando era una incertidumbre acerca de quién era él. Aunque este es un periodo de inestabilidad, ansiedad y vulnerabilidad, paradójicamente es también un periodo cuando los hijos tratan de establecer una personalidad independiente. El adolescente quiere ser su propia persona y aunque su necesidad de dirección nunca ha sido mayor, resistirá los intentos a ser acorralado.
Rebelión. Los años de la adolescencia son muchas veces años de rebeldía, y algunas rebeliones son intentos mal dirigidos de establecer su individualidad. Pero muchas veces la rebelión de los adolescentes tiene raíces más profundas. En algunos chicos es una expresión de la rebelión que ha estado delante todo el tiempo. Muchos padres no ven esto. He hablado con muchos padres que atribuyen la rebelión al hecho de que la familia se había mudado de lugar o al hecho de que se juntaron con nuevos amigos y empezaron a escuchar música rock pesado, heavy metal. Aunque reconocemos que la mudanza de una familia puede ser traumática, que algunos amigos pueden tener una influencia negativa y que algunos tipos de música expresan rebelión, el problema es mucho más profundo. Recuerdo ver a un padre corregir a su hijo de 4º grado de primaria. El hijo fue reprendido frente a otros y forzado a obedecer a su padre, pero aunque obedecía, la contorsión de su cara revelaba su ira y hostilidad contra su papá. ¿Qué lo retuvo de una rebelión abierta en ese momento? Simplemente que él era muy joven todavía y estaba muy intimidado por su padre para atreverse a expresar la ira que sentía, la cual se mostraba solamente en su ceño fruncido. Años más tarde, este muchacho se rebeló, se juntó con mala compañía y escuchó música antisocial. Pero las semillas de la rebelión no fueron sembradas por sus amigos rebeldes, ni sus ideas desafiantes comenzaron con las letras antisociales de una tonada popular. La rebelión de su corazón fue una expresión de lo que sintió en el 4º grado al sufrir la vergüenza de una reprensión pública. Me asombro de cuán rápido los adolescentes rebeldes se encuentran unos a otros. El adolescente rebelde, que es nuevo en la escuela, encontrará a sus compañeros rebeldes antes del primer receso. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, un adolescente cae en compañía de rebeldes dado que actúa como uno. No se convierte en un rebelde por la compañía que tiene. Estoy persuadido de que los chicos rebeldes se envalentonan el uno al otro. Pero es muy difícil para un adolescente que tiene su corazón en sumisión hacerse rebelde por la influencia de otro. Aunque tu hijo sea joven, hay ocasiones en las que puede sentir la rebelión. Puede que exprese un desafío por momentos, pero mientras sea pequeño y dependiente totalmente de sus padres, no puede rebelarse abiertamente, pues todavía ellos tienen mucho poder. Sin embargo, una vez que puede imaginarse cómo vivir sin los padres, comienza a manifestar su rebelión. Los padres parecen ser tomados por sorpresa cuando en realidad la rebelión ha estado latente por años. 3 fundamentos para la vida. ¿Cuáles son las metas de la crianza en este periodo? ¿Qué puedes esperar lograr? ¿Cuáles bloques fundamentales puedes poner que sean más sólidos que tus ideas personales? ¿Qué metas son lo suficientemente simples para recordarlas y a la vez amplias para proveer una dirección aplicable? Proverbios 1 del 7 al 19 te provee dirección en estos asuntos. Hay 3 fundamentos para la vida en este pasaje: el temor de Dios, la adherencia a la instrucción de los padres y la desvinculación de los malos. Asumo que hasta este punto la crianza se ha llevado a cabo según el modelo presentado en este libro. Durante este periodo deseas ver la instrucción diaria en toda la vida de tu hijo, hasta en conjunto y adoptada por él. El temor de Dios. El primer fundamento en la vida es andar en el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Tu hijo adolescente está al borde de una vida independiente. Toma decisiones cada día que tienen un impacto grande en su vida y las toma fundamentado en un sistema de valores propios. Recuerda la figura 3 de la página 20. Ese diagrama mostraba la orientación del individuo hacia Dios, pero es un diagrama dividido porque todos tenemos una orientación hacia Dios. Todo el mundo adora a Dios o a los ídolos y vive en una especie de temor de al menos uno de ellos. Tu adolescente debe ser motivado por un sentido de asombro y reverencia hacia Dios. Seguramente quieres que las decisiones que él tome reflejen una comprensión creciente de lo que significa ser un adorador a Dios. Y como la pregunta no es si tu hijo va a adorar, sino qué o a quién va a adorar, puedes confrontarlo abiertamente con la irracionalidad de adorar a un Dios inferior.
Vivir en el temor de Dios significa vivir con el entendimiento de nuestra responsabilidad frente a Él y vivir a la luz del hecho de que Él es Dios y nosotros sus criaturas. Él lo ve todo, todo está abierto ante Él. Por tanto, vivir en el temor piadoso es vivir en la luz plena de Dios como un Dios santo, quien llama a su pueblo a la santidad. Proponte leer los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento con tus hijos durante esos años de adolescencia. Tus hijos son parte de una cultura contemporánea evangélica que sufre de una visión muy pobre de Dios. Pero al leer a los profetas somos confrontados con un Dios santo que es supremo y está listo para pedirle cuentas a su pueblo. Les he dicho a mis hijos adolescentes que hace falta un sticker de carros para hacer un balance sobre Sonríe, Dios te ama, la cual es muy popular. Este diría, tiembla, Dios es fuego consumidor. Trae cordura a tus hijos enseñándoles que 1/3 de la Biblia nos habla acerca del juicio. Como en cualquier área de la verdad teológica, la clave para crecer no es la identificación cognitiva de la verdad, sino entender la relevancia de esa verdad en la vida diaria. Tú y tus hijos deben entender el temor del Señor de una manera que reorganice sus vidas. Debes hacer del temor de Dios algo que funcione en la vida diaria. Por ejemplo, los adolescentes luchan con el temor a los hombres y se preocupan por lo que sus amigos pueden pensar de ellos. Por tanto, hacen decisiones basadas en el temor a la desaprobación de sus compañeros. La presión de grupo lo lleva a vivir en el temor a los hombres y no en el temor de Dios. Lo que debes hacer es pastorear a tu adolescente en la dirección de vivir en el temor de Dios en lugar del temor al hombre. Y debes ayudarle a ver la importancia de conocer al Dios que es fuego consumidor. Tienes que hablar con él, ayudándole a ver las formas en las que experimenta el temor a los hombres. Entonces debes ayudarle a entender la esclavitud que se produce al vivir para ser aprobados por otros. Ayúdale a ver la inutilidad y la idolatría de organizar la vida alrededor del deseo de obtener la aprobación de otros. A menudo, la manera más poderosa en la que puedes enseñar estas cosas es cuando compartes tu experiencia personal. Mis hijos eran adolescentes cuando empecé mis estudios de doctorado en el Seminario Teológico de Westminster. Estaba pastoreando una iglesia y asistiendo a clases una vez por semana. Mis clases eran los jueves. Cada miércoles por la noche estudiaba hasta muy tarde. Un miércoles por la noche, como a las 2 de la mañana, estaba escribiendo como loco en una libreta mientras mi esposa estaba fija en la máquina de escribir, ordenando todos mis garabatos. De repente, reflexioné en lo que estaba haciendo. Aquí estaba yo, quitándonos el sueño, y mi paciente esposa estaba trabajando toda la noche. En la mañana, ella se enfrentaría a un aula llena de jovenzuelos, porque era maestra, pero iba a estar exhausta, mientras que yo iba a ser un peligro en la carretera mientras viajaba a Filadelfia. Me tuve que preguntar por qué estaba haciendo eso. ¿Estaba persuadido de que Dios quería que yo me quitara el sueño y se lo quitara también a mi esposa? ¿Estaba convencido de que la verdad y la justicia de Dios demandaban que trabajara toda la noche? No estaba siendo impulsado por el temor a Dios, estaba siendo impulsado por el temor a los hombres. Yo quería que los profesores me consideraran como un pastor eficiente y capaz. Temía el rechazo de ellos y anhelaba su aprobación. En mi orgullo y temor a los hombres tomé decisiones para complacerlos a ellos, no para complacer a Dios. Oré esa noche y confesé mis pecados a mi esposa y a Dios. Me arrepentí de vivir en el temor a los hombres. Compartir esta experiencia con mis hijos adolescentes produjo muchas conversaciones, pues se podían identificar con las decisiones que había tomado. Pudieron ver dónde habían hecho lo mismo, pero también pudieron ver cuánta libertad da temer a Dios antes que a los hombres. Me asombro de la duda con relación al temor del Señor que expresan muchos de los que quieren ayudar a los adolescentes, pues asumen que los jóvenes no pueden ser movidos por motivos piadosos. No sé decir qué es más dudoso, que los adolescentes no pueden conocer el temor de Dios o que los padres puedan enseñarlo. A los padres les ofrezco este aliento. Si Dios quiere que tus hijos conozcan el temor de Dios, entonces aquellos quienes Él ha encargado para instruirle, los padres, pueden enseñarlo con toda seguridad
El adolescente que entiende el temor de Dios será librado del peligro, poseerá sabiduría y crecerá en el conocimiento de Dios. Adherencia a la instrucción de los padres. El segundo fundamento de la vida es la adherencia a la instrucción de los padres. Proverbios 1, 8 y 9 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. El joven que se adhiere a la instrucción de sus padres será ricamente bendecido. Muchas veces se asume que los adolescentes creen que sus padres son irrelevantes. La mayoría espera que para los años de la adolescencia la relación entre los padres y los hijos sea de conveniencia y por necesidad, no por elección. Proverbios 1 del 8 al 9 muestra una perspectiva en la que los hijos ven en sus padres una fuente de sabiduría e instrucción y afirma que los hijos sean enriquecidos y se beneficiarán grandemente al adherirse a los valores y las instrucciones de los padres. En lugar de tener a los jóvenes desechando la perspectiva de los padres como irrelevante, Salomón los lleva a adoptarla. ¿Te sorprende esto? ¿Quién debería ser más relevante para tus hijos? Tú los conoces. Conoces los matices de sus personalidades, conoces sus fortalezas y sus debilidades, conoces las experiencias de su vida y los entiendes. Además, conoces a Dios, tienes la palabra de Dios y conoces los caminos de Dios. Has luchado por vivir la vida cristiana, entiendes las disciplinas y los peligros de la vida cristiana, el mundo en el cual ellos viven y las presiones que están enfrentando. Tú te has comprometido con ellos y con Dios. No hay nadie que los ame más, que se haya comprometido con ellos más intensamente, que los acepte de manera incondicional, que sea más honesto o más tierno. Abandonar la instrucción y la enseñanza del padre y de la madre es estar loco. Si vives en integridad frente a Dios y tus hijos, ninguna de las cosas que acabamos de mencionar son exageraciones. Si compartes honestamente tu experiencia de la vida y cómo has llegado a conocer a Dios más profundamente y encuentras que Él es más y más agradable, les estás mostrando la viabilidad de la fe cristiana. La relación con tus hijos debe ser honesta. No debes dar consejos de acuerdo a tu conveniencia o porque te libra de problemas o de pasar vergüenza. Los debes dar porque eres un padre que demuestra que no usa a sus hijos de ninguna manera. Si esas cosas están en su lugar, tu hijo no querrá por lo general salirse de la instrucción parental. Nuestro hijo, mientras estudiaba en la universidad, consideró tomar un fin de semana largo para irse a un viaje de 320 kilómetros en bicicleta. Él vivía a 6 horas de nosotros. Nunca lo supervisábamos, pero llamó para pedir consejo. Él hizo un buen trabajo de sopesar todos los detalles pertinentes para hacer una decisión apropiada y quería darnos a conocer la idea. ¿Por qué hizo eso? No porque lo requerimos ni porque tiene inseguridades para tomar decisiones, sino porque él está convencido de que somos una guía confiable. Él también sabe que nosotros no vamos a tomar la decisión por él, sino que simplemente le ayudaremos a examinar la información importante. Permanecer disponible a la instrucción es solo una parte de la adherencia a la instrucción de los padres. Hay otro elemento importante. La adherencia a la instrucción de los padres también demanda retener la estructura de verdad en la que ha sido enseñado y significa aprender a vivir dentro del cuadro de verdad en el que ha recibido instrucción. Aarón, nuestro hijo, ilustró bien este punto cuando su clase de inglés de la escuela secundaria estaba realizando un ejercicio de interpretación de valores. Se les presentó un dilema ético para demostrar la relatividad de los valores morales y la naturaleza quebradiza de los valores que los estudiantes creían que eran sólidos. La profesora presentó el dilema y la discusión de la clase comenzó. Después que la clase se había confundido completamente en el punto central del dilema, Aarón ofreció una sugerencia y su idea resolvió el conflicto. Él no escogió las opciones de Kohlberg, pero guiado por la instrucción de sus padres, ofreció una solución bíblica que silenció a la profesora. Aarón, esa es una solución excelente, dijo ella. Tus soluciones fueron mejores que las del libro. Aarón
fue ayudado por la adherencia a la instrucción de los padres y sin ser obstruido por el clima desprovisto de valores que gobierna nuestra era. Pudo desvelar el misterio del dilema. Un joven provisto de una instrucción bíblica tiene una base firme en un clima académico en el cual los profesores están perdidos en un mar carente de principios y valores absolutos. Lee Salmo 119, 99 y 100. Los contextos de la instrucción de los padres. El contexto primario para la instrucción de los padres se expone en Deuteronomio 6. Es el contexto ordinario de la vida diaria. Tus hijos ven el poder de una vida de fe cuando observan cómo la vives. No necesitas ser perfecto, simplemente necesitas ser una persona íntegra, la cual está viviendo en la rica y robusta verdad de la palabra de Dios. Mostrarás el poder y la viabilidad de la fe cristiana en el contexto ordinario de la vida diaria, ya sea que estés viendo una película o jugando, haciendo tu trabajo o contestando una llamada telefónica no deseada, ya sea que tengas éxitos o que estés aprendiendo de un fracaso. La adoración familiar. La adoración familiar provee un contexto especial para la instrucción. Hay una tentación a tener el devocional familiar como un deber. He conocido a hombres que vivían de manera licenciosa, pero que se sentían orgullosos porque siempre hacían un devocional familiar. La adoración familiar debe conectar con el mundo y con la vida como los adolescentes la experimentan. El devocional familiar debe dirigirse en forma activa y vivificante a los asuntos que ellos enfrentan. Donna es madre soltera y tiene 3 adolescentes. La hija mayor ha comenzado a interesarse por los muchachos, o mejor dicho, los muchachos han comenzado a interesarse por ella. Donna estaba preocupada con la relación que se estaba desarrollando entre su hija y un amigo. La relación no parecía ser negativa, pero ella estaba preocupada, pues temía que su hija infringiera normas altas de moralidad con el joven. Donna sabía que la palabra de Dios es verdadera en su descripción de las personas y de sus necesidades, y que las promesas y las advertencias de las Escrituras encajan bien con la necesidad de la gente. Sabía también que las necesidades más profundas de su hija y del joven podían ser satisfechas en el contexto de conocer los caminos del Señor. Además sabía que el hecho de que la verdad de Dios se verifica a sí misma iba a tener efecto en este joven y con su hija. Donna buscó ayuda para preparar un estudio bíblico acerca de las relaciones entre jóvenes. Ella y sus hijos, juntamente con el joven, estudiaron las Escrituras. Los jóvenes disfrutaban tanto del estudio que Donna tenía problemas al preparar las sesiones lo suficientemente rápido para poder tenerlas a tiempo. La historia anterior es un ejemplo de un devocional familiar que es relevante. La adoración familiar fue dirigida a los intereses y necesidades de los adolescentes. Donna no tenía que buscarles con la Biblia, sino que ellos la buscaban. Recordemos que la palabra de Dios es poderosa y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Desvincularse de los malos. El tercer asunto fundamental se encuentra en Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Salomón estaba llamando a su hijo a separarse de los malvados. Dios entiende el problema de la influencia. El que vive en compañía de malos aprenderá el camino de malos. Aunque lo que acabo de escribir es verdad, no capta la idea del pasaje, pues este pasaje no nos dice simplemente que nos separemos de los malos, sino que también nos dice por qué nuestros hijos son atraídos por tales alianzas. En los versículos del 10 al 19 de este capítulo hay alrededor de 20 pronombres colectivos. Algunos son: ven con nosotros, obtendremos toda clase de riquezas, comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. ¿Cuál es el llamado al joven de Proverbios 1? Pertenecer a una comunidad, la atracción de rendirse
al malo es la camaradería. El llamado es a suplir una necesidad verdaderamente humana de compartir mutualidad con otros. Tus hijos necesitan pertenecer a algo. Cuando yo era nuevo en el pastorado, hice una visita pastoral una noche de verano. Mientras tomaba té y conversaba con la pareja de mediana edad a la que visitaba, su hija bajó por las escaleras. Estaba vestida de forma chillona e inmodesta, y al entrar en la sala, el padre le habló ásperamente. ¿A dónde crees que vas? ¿A salir?, fue la corta respuesta de la hija. Tú no vas a ningún lado vestida así, dijo él añadiendo. Pareces una prostituta. La puerta se cerró tras ella. Se había ido. No tengo idea de lo que pasó en el resto de la velada. No estoy seguro cuánto tiempo estuve allí o de qué hablamos. Lo único en lo que podía pensar era en la alineación que había en la familia que estaba visitando. No debe sorprendernos que la muchacha se fuera de la casa tan pronto como le fue posible. Yo tampoco querría quedarme allí. La manera más poderosa de mantener a tus hijos alejados de la atracción de la oferta de la camaradería con los malos es hacer del hogar un lugar atractivo para vivir. Los jóvenes no se van de los lugares donde saben que son amados y conocen la aceptación incondicional, ni huyen de los hogares donde tienen relaciones sólidas. Tampoco huyen de los hogares donde la familia planea actividades y hacen cosas emocionantes y atractivas. Mencioné anteriormente un viaje de aproximadamente 1000 kilómetros en bicicleta que hicimos como familia. Ese viaje fue un catalizador de conversaciones por casi 2 años. Planeamos juntos, hicimos la lista de los equipos que necesitábamos, compramos bicicletas y diferentes tiendas de campaña, estudiamos los mapas planeando nuestra ruta. Además, leímos libros acerca de giras en bicicletas para así aprender de otros. Nos entrenamos para estar físicamente listos. Nuestros hijos le dijeron a sus amigos acerca de nuestros planes y se sentían pertenecer a una familia especial, la cual hacía cosas inusuales. El viaje en bicicleta nos dio un sentido de propósito común y la comprensión de pertenecer a algo en un periodo crítico en las vidas de nuestros 3 hijos. El punto es este: la atracción a la asociación con los malos llega a nuestros hijos adolescentes. Por tanto, debemos trabajar para hacer del hogar un lugar atractivo, dado que este ha de ser el refugio donde ellos son comprendidos y amados, donde son alentados y se les muestran los caminos de la vida. Estos 3 fundamentos de la vida deben soplar en todas las conversaciones con tus adolescentes: el temor de Dios, la adherencia a la instrucción de los padres y la desvinculación de los malos. Cuando lo establezcamos, podremos esperar que el favor de Dios repose sobre nuestros esfuerzos. Preguntas de aplicación del capítulo 18. 1. ¿Cuáles son los asuntos negociables que les permitirá a tus adolescentes expresar su independencia en forma constructiva? 2. ¿Puedes percibir alguna rebelión que pueda estar ligada a errores cometidos anteriormente en la crianza? ¿Qué puedes hacer para tener conversaciones abiertas sobre ellos? 3. ¿Te sientes bien ayudando a tu hijo a ver a Dios como grandioso y temible? ¿Cómo puedes explorar las implicaciones de Hebreos 12:29? ¿Nuestro Dios es fuego consumidor? 4. ¿Cuáles porciones de la Biblia puedes leer con ellos para subrayar este aspecto del carácter de Dios? 5. ¿Qué puedes hacer para proveer contextos de la instrucción de los padres que sean oportunos para tus adolescentes? 6. ¿Estás dispuesto a compartir experiencias personales como un medio para ayudar a tus hijos a pensar en los caminos de Dios? 7. ¿Cuáles serían algunos estudios bíblicos de beneficio para ti y para tus adolescentes? 8. ¿Estás proveyendo un hogar en el cual tu adolescente se siente amado y aceptado? ¿Son sus amigos bienvenidos en tu casa, sean creyentes o no? 9. ¿Qué puedes hacer para que tus hijos sientan que pertenecen a la comunidad del hogar?